Abramos nuestra mente y nuestro corazón a la gracia del Espíritu Santo para que esta palabra que vamos a proclamar, que vamos a meditar, se convierta para nosotros en esa palabra de vida, que nos ayude a liberarnos de nuestra propia esclavitud, que nuestra fe se convierta en acción y de frutos que se traduzcan en una convivencia familiar y social. Escuchamos en este momento el Evangelio de San Marcos, que nos propone precisamente la liturgia en el día de hoy. Cuando Jesús regresó en barca a la orilla occidental del lago, una enorme multitud se reunió alrededor de él en la playa. Llegó también un jefe de sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se arrodilló a sus pies y empezó a suplicarle: Mi niña está en las últimas. Ven, impone las manos para que sane y no se muera. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo seguía y lo apretujaba. Había una mujer que sufría de hemorragias desde hacía 12 años. Había padecido mucho de mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiese servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Oyó hablar de Jesús y llegó entre la gente por detrás y le tocó el manto. Pensaba que con solo tocarle la ropa quedaría sana. Y, en efecto, inmediatamente se le detuvo la hemorragia. Y ella sintió en su cuerpo que estaba sana de su enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que una fuerza había salido de él y se volvió a la gente para preguntar quién le había tocado la ropa. Los discípulos le dijeron: ¿Ves que todo el mundo te apretuja y pregunta quién te tocó? Pero él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, llena de miedo y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se acercó y cayó de rodillas delante de él y le confesó toda la verdad. Pero él le dijo: Hija, tu fe te ha devuelto la salud. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga a decirle: Murió tu hija. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús alcanzó a oír esas palabras y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas. Lo único que debes hacer es tener fe. Y no permitió que lo acompañara nadie más que Pedro y los dos hermanos Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y vio el alboroto de la gente llorando y haciendo grandes lamentaciones, entró y les dijo: ¿Por qué ese alboroto y esos llantos? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él, pero él los hizo salir a todos. Y con los padres de la niña y sus 3 discípulos entró a donde estaba ella. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que quiere decir: Oye, niña, despiértate. La niña, que ya tenía 12 años, se levantó enseguida y empezó a caminar. Ellos se quedaron asombrados. Entonces insistió que no se lo contara a nadie y dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Es importante notar que San Marcos coloca a Jesús en un movimiento. Siempre va a la tierra de los paganos y regresa. Ya Jesús vuelve a la ribera Galilea, que había un espacio, ese es un espacio, lugar privilegiado por Jesús. Ahí es el lugar de llamadas, es un lugar de curaciones, es un lugar donde Él habla en parábolas. Y ahora se encuentra allí con una multitud, viene de regreso. Y en la multitud está un hombre, Jairo, un representante de la sinagoga, un hombre que vive una experiencia religiosa, pero al mismo tiempo un defensor de la ley. Un hombre que también legisla, defiende la ley y sabe que todo sangrado genera impureza. Ahora nuevamente Jesús está en su tierra, combatiendo también, enfrentando una violencia, una víctima de la opresión personal y familiar. Esta vez es una joven de 12 años, la hija de Jairo, que al parecer no tiene más remedio que morir tras haber cumplido 12 años, es decir, al hacerse mayor. La otra es ya madura, una mujer, lleva 12 años de mal de flujo de sangre. Ambas están vinculadas por una misma enfermedad y son signo de la impotencia del pueblo israelita. Jesús las cura, pero no para que vuelvan al orden antiguo, sino para iniciar con ellas un camino de humanización evangélica en el que merezca la pena crecer, ser mujer, realizarse en familia. El Evangelio lleva a la persona a ser lo que es, a encontrarle sentido a su persona como tal, a realizarse como persona, no a ser esclavo de un sistema. Dice el texto, y cruzando Jesús de nuevo al otro lado de la barca, se aglomeró mucha gente ante él, y él estaba a la orilla del mar. Y llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, viéndole, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia diciendo, mi hijita está agonizando. Ven a imponer las manos sobre ella para que se cure y viva. E iba con él, dice el texto. Jesús parece volver en la misma barca con unos discípulos que van y vienen de un lado a otro. Tierra judía a tierra pagana y viceversa. Ese es el movimiento de Jesús. Y se sitúa en la orilla judía del mar de Galilea, en el espacio privilegiado donde había venido a llamar a sus discípulos. Recordemos por allá en el capítulo 1, versículo 16. Y a impartir su enseñanza, como también ya lo habíamos leído en estos días en el capítulo 3, versículo 9. Aquí seguirá ofreciendo su llamada, aquí seguirá Jesús dando a conocer su magisterio. Pues la muchedumbre vuelve y se reúne ante él, porque él es el mismo, en persona, el que está. Lo que importa es Jesús. No el tipo de enseñanza teórica. Lo que importa es encontrarse con Jesús. Sale al encuentro un hombre, Jairo, que se convierte en un testigo de una estructura social, una estructura religiosa, que no puede ofrecer vida a su hija. Esto llama profundamente la atención. Jairo, jefe de la sinagoga. La sinagoga en sí no le puede devolver la vida a su hija. La religión que él representa no puede ofrecerle a su hija la vida, la libertad. Jairo
ha buscado a Jesús pidiendo que imponga las manos a su hija, ofreciendo algo que él no puede ofrecerle, que el oficial no puede ofrecerle, no puede darle. Pues el orden de la sinagoga, que debía estar al servicio de la vida, parece incapaz de curar a su hija. Jesús tiene que enseñarle, y él, que aparece como representante de la pureza judía, debe aprender algo que no sabe. Por eso el evangelista coloca a Jairo en esta escena. Se encuentra ahora Jairo al frente de una mujer que padece flujos de sangre. Y Jesús está con él. Jesús precisamente quiere enseñarle a Jairo hasta ahora algo que él no ha experimentado, porque solamente está al servicio de una religión y la conservación de una ley. El evangelista Marcos nos dice entonces, y mucha gente lo seguía y lo estrujaba. Y una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y que había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, yendo más bien a peor, habiendo oído hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues se decía, si logro tocar, aunque solo sea su manto, quedaré curada. Inmediatamente se secó la fuente de su sangre y supo por su cuerpo que estaba curada del flagelo. Esta mujer es fuente y foco de impureza. Esta mujer, por ser foco y fuente de impureza, avanza escondida y miedosa en medio del gentío, pues si la reconocen deben hacer un hueco en torno a ella, expulsándola del grupo, condenándola. Nadie puede ponerse en contacto con ella, ni tocar sus cosas. Es decir, es una mujer muerta en vida. Es expulsada de la sociedad y es condenada a su propia soledad impura por causa de una ley religiosa defendida con celo por las sinagogas. Y ahí está Jairo, un gran defensor de esta ley. Ahí está Jairo, ahora al lado de esta mujer, considerada por él y por muchos como una mujer impura. Pues bien, esta mujer que no ha podido ser curada por la medicina, no se ha resignado a vivir como lo manda la ley israelita. Ojo esto. Esta mujer que no ha podido ser curada por la medicina, pero los escribas tampoco la pueden recibir, y mucho menos los sacerdotes porque quedan impuros, ella no se ha resignado a vivir como lo manda la ley israelita, es decir, excluida de la sociedad. Es una mujer, es una persona sin familia. Conforme a la ley sacral judía, su condición de hemorroísa la expulsa de la sociedad. No puede tener relaciones sexuales ni casarse. No puede convivir con sus parientes ni tocar a los amigos, pues todo lo que toca se vuelve impuro a su contacto. La silla en la que se sienta, el plato en el que come, la cama donde duerme, todo se convierte en impuro. Es mujer condenada a la soledad y a la maldición social y religiosa. Entonces, ¿en qué consiste aquí el gran milagro? El gran milagro de Jesús consiste en dejarse tocar por ella, ofreciéndole un contacto purificador.
Jesús no la ayuda para llevársela después a su grupo, ni le dice que venga a sumarse a la familia de sus seguidores, sino que hace algo previo. La valora como mujer, aceptando el roce de su mano en el manto y ofreciéndole el más fuerte testimonio de su intimidad personal. La anima a vivir y la cura para que sea sencillamente humana, persona con dignidad, y para que construya el tipo de familia que ella misma decida. No la quiere convertir a nada en nada, sino capacitarla para que ella sea, al fin y para siempre, humana. Socialmente impura era esta hemorroísa. Rescatarla para la humanidad, para las relaciones personales, para la familia. Esta ha sido una conquista capital del Evangelio para toda la persona excluida, marginada. Esta mujer hemorroísa padecía desde 12 años. Nadie podía acercarse a su cuerpo, compartir la mesa, convivir con ella. Como solitaria, aislada, tras el cordón sanitario y sacral de su enfermedad. Vivirá en la cárcel de su impureza femenina. No puede curarla la ley, pues la misma ley social y sacral la ratifican como enferma. Por eso no puede acudir a los escribas ni a los sacerdotes para curarse. Vive sin esperanza de curación humana, pues tampoco los muchos médicos fueron incapaces de curarla. Lo ha gastado todo en sanidad y no ha sanado. Esta mujer es una mujer solitaria, pues su mismo tacto ensucia lo que toca, pero tiene un deseo de curarse que desborda el nivel de los escribas de Israel y de los médicos del mundo. Lógicamente, su misma enfermedad se expresa como una búsqueda de contacto. Ha oído hablar de Jesús y quiere relacionarse con Él de un modo personal. Nadie la va a ayudar. Nadie le va a ayudar para que se acerque a Jesús. Por eso quiere hacer un contacto con Él, cuerpo a cuerpo. Si al menos pudiera tocar su vestido, es tocar la persona. No puede venir cara a cara. No puede avanzar a rostro descubierto, con nombre ni apellido. Tiene que ser en anonimato, en silencio. No puede mirar los ojos a la gente, porque ella sabe que la van a estrujar, que la van a excluir, porque todos quieren expulsarla. Porque todos se van a sentir impuros al solo tener contacto con ella. Por eso ella llega por detrás y en silencio. Esta mujer que reconoce y sabe con su cuerpo, toca el manto de Jesús y siente que se seca la fuente impura de su sangre. Se sabe curada. Alguien puede preguntar, ¿y cómo lo sabe? Porque se secó la fuente. Pues en algún momento ya también la fuente tenía que detenerse. ¿De qué forma se siente? Pues puede ser de pronto una ilusión. Evidentemente no. Ella lo sabe por su cuerpo, que es fuente y verdad del primer conocimiento. Los hombres tienden a conocer a través de las leyes o por medio de razonamientos. Esta mujer, en cambio, conoce por su cuerpo, es decir, a través de la sensación interior
por la que se expresa su corporalidad más honda. El texto nos sitúa ante un contacto de dos cuerpos. Primero, el de una mujer que se encuentra expulsada de la sociedad y declarada impura por su trastorno de sangre. Y dos, el segundo cuerpo, el de Jesús, que irradia pureza y purifica a la mujer que lo ha tocado, vinculándose a ese plano con la hemorroísa. Solo ellos dos, en medio del gentío de curiosos legalistas, se saben hermanados por el cuerpo del necesitado, el cuerpo del don de vida y de sanación. Al tocar a Jesús, ella le ha enseñado algo que quizás Jairo jamás, nunca había sabido. Que no hay un cuerpo impuro de una mujer que, igual que ha podido limpiar al leproso, como Jesús ha podido limpiar al leproso, ahora Él mismo puede darle curación a esta enfermedad y devolverle la pureza. Al tocar a Jesús, esta mujer ha declarado que quiere ser pura y que lo es. Al sentirse tocado en su cuerpo, Jesús descubre y declara que esta mujer está limpia. Nos hallamos, por tanto, ante un contacto personal, primogenio y salvador. Ante el tacto de los dos cuerpos que no se rechazan, un roce humano de reconocimiento y de aceptación, Jesús salva, Jesús sana, Jesús libera. Pero hay una relación cercana, hay una relación íntima, cuerpo a cuerpo. Jesús nos toca, nosotros tocamos a Jesús. A ese nivel ha tocado la mujer a Jesús. A ese nivel ha aprendido Jesús que ese toque no es impuro, no mancha. Jesús descubre que más allá de los que aprietan y oprimen de manera puramente física, le ha tocado a una persona pidiendo su ayuda. Evidentemente, Él se la ha dado. Jesús se ha dejado sorprender por el tacto de esa mujer, que es como el toque sorprendente de Dios, del que ha hablado algunos místicos, como dentro de ellas Santa Teresa de Jesús. Tocar a Jesús llama profundamente esto la atención. La gente lo apretujaba, pero no tocaban a Jesús. Nosotros también podemos estar en la multitud. Podemos celebrar la Eucaristía. Podemos leer su palabra y podemos comulgar. Tocamos a Jesús. Esta mujer ha tocado a Jesús en lo más hondo de su vida, su persona, y Él se ha dejado tocar. No ha rehusado su roce más hondo, y por eso la ha buscado con insistencia, logrando que ella venga a la vista de todos y se postra a sus pies, como Jairo al comienzo veíamos, se había postrado, confesando así el poder de Jesús, que ha obligado a confesar abiertamente lo que ha hecho, lo ha tocado, declarando toda la verdad, que es la verdad de su dolencia y de su curación. Esta mujer era invisible, estaba encerrada en la cárcel de su impureza, sin que nadie pudiera tocarla, ni ella tocar a nadie, bajo amenaza de fuerte condena. Por eso ha venido a escondidas con miedo,
pues quien la viera podía castigarla. Pero Jesús se ha dejado tocar y quiere decir ante todos lo que ha pasado, haciendo que ella pueda romper ese ocultamiento vergonzoso hecho de represiones exteriores y miedos internos que ahora podrá ya superar abiertamente. Jesús la incluye en la sociedad. La ley la excluía. Ahora Jesús le devuelve la vida. Ahora Jesús le devuelve la posibilidad de tener familia. Ahora Jesús le devuelve la posibilidad de ser feliz, de ser persona. Pero ahí al frente está Jairo, un hombre encargado de la sinagoga, que también tiene en su casa la casa que debería ser la casa de la vida, la casa de la esperanza, es también ahora la casa de la muerte. Está una hija de 12 años que debería empezar a disfrutar de su vida adulta, pero está casi muerta. Todavía estaba hablando cuando llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. No sigas molestando al maestro. Pero Jesús oyó la noticia, dijo a Jairo: no temas, solo ten fe. Esta experiencia, este pasaje nos sitúa en el centro de una crisis familiar. Y por ahora el texto no nos dice nada de la madre. Aparece al final, por allá en el versículo 40, mostrando que así que la situación de la niña depende del padre, que es capaz de dirigir una sinagoga. Esto es duro. Que es capaz de dirigir una sinagoga, pero no puede ofrecerle compañía, no puede ofrecerle palabras, un diálogo a su hija, y no puede ayudar a su hija, no puede comprender a su hija, la considera impura al tener su primera menstruación, la excluye de todo afecto paternal, convirtiendo así una familia, dividiendo así una familia, convirtiendo la casa de una casa de vida, de casa de luz, en una casa de muerte. La ley sin amor mata. Por eso el verdadero milagro de Jesús empieza con la conversión del Padre, que debe transformarse a través del testimonio de la hemorroísa, y a fin acoger y educar a la hija para la vida y no para la muerte. Los enviados de la familia dicen al padre que la niña ha muerto, y le piden que deje en paz a Jesús, a quien definen como maestro, suponiendo que es capaz de enseñar, pero incapaz de dar vida a los muertos. Pero Jesús, el maestro, que venció la amenaza del viento y el riesgo de la muerte del mar, librará a la niña, y por eso dice al padre: no temas, sino que crea, como había dicho a los discípulos miedosos en medio de la tormenta. En el milagro anterior era la hemorroísa la que había empezado a creer, como le había dicho Jesús: tu fe te ha salvado. El que ahora ha de creer es el padre, que entra con Jesús en la habitación de la niña muerta, acompañado por los 3 discípulos de Jesús y por la madre de la niña, pues el milagro será un acontecimiento de fe compartido en comunidad. Los 3 discípulos también representan la iglesia naciente. La iglesia, nosotros como iglesias estamos llamados a generar vida, no a condenar, a darle culto a la vida, no a la muerte, a incluir, no a excluir. Estamos llamados nosotros a creer que sí es posible,
Este Evangelio nos coloca precisamente en la realidad de la familia y la sociedad. ¿Cuántas familias hoy en día disfuncionales, divididas, incluso por cuestiones religiosas? Dios no divide, Dios une. Permitamos que nuestras familias se reúnan nuevamente alrededor de Jesús y nuestra sociedad será menos excluyente. Dios los bendiga, Dios los proteja.